El grupo Oro Patriota patrocina este video. Trump asumió la presidencia mientras el mundo occidental lidiaba con la guerra global contra el terrorismo, especialmente en Irak, Siria y Afganistán. Vio las tensiones creciendo en Asia. También vio problemas importantes entre la población después de los años de división sembrados por la administración de Obama, las guerras interminables, así como los malos acuerdos hechos con naciones extranjeras. Estaba por cambiar todo eso. ¿Cómo modificó Trump la política exterior de IEU? ¿Cómo manejó las operaciones del Estado profundo en su contra? ¿Cómo creó el desempleo más bajo en nuestra historia y nos dio la economía más grande? ¿Cómo desafió a los malos actores globales? Hola, soy Colin Heaton, veterano, historiador, autor, y les doy la bienvenida a este episodio de Historia Olvidada. Una de las primeras acciones de Trump fue abrir tierras públicas y permitir permisos para la perforación de petróleo y gas natural, colocando eventualmente a los Estados Unidos en el tablero como independientes en energía y luego exportando energía, pero los medios estaban esperando. Los medios atacaron los comentarios de Trump sobre la manifestación de 2017 en Charlottesville, Virginia, donde afirmó que había personas muy buenas en ambos lados, y estos fueron editados fuera de contexto. Y los noticieros nunca transmitieron completamente su declaración completa. Siempre omitieron que también dijo que esta flagrante exhibición de odio, intolerancia y violencia en muchos lados y que el racismo no sería tolerado. Aún les gusta usar fragmentos de sonidos seleccionados. En el frente interno, Trump despidió al director del FBI James Comey el 9 de mayo de 2017, alegando con precisión que la conducta de Comey en la investigación de la actividad criminal de Hillary Clinton fue un encubrimiento partidista. Trump estaba preocupado por las acciones de Comey en el caso de colusión con Rusia y el continuo investigaciones de Trump-Rusia. Se demostró que Trump estaba en lo correcto. Comey y su FBI estuvieron en colusión con Hillary Clinton, el Partido Demócrata, congresistas demócratas y medios de comunicación de izquierdas. Comey también mintió al tribunal FISA, con 4 órdenes fraudulentas de vigilancia y escuchas telefónicas que abarcaban la campaña de Trump hasta bien entrado su mandato presidencial, sin ninguna base legal o material. Esto incluyó la investigación que Comey lanzó contra el general Michael Flynn, cargos que eran fraudulentos en su cara, y luego se demostró que lo eran, y si tenían algún mérito, entonces deberían haberse aplicado también a Hunter Biden. El presidente Trump reaccionó desde el despacho oval solo minutos después de que apareciera el archivo del DOJ. Era un hombre inocente. Trump, criticando a los funcionarios de Obama, dice que en su libro es un guerrero aún mayor. Son traidores y escoria. Flynn fue exonerado. Trump comenzó a abordar inmediatamente muchos problemas de política exterior que habían sido ignorados o mal manejados durante 2 mandatos de Barack Obama. Manejó a los actores mundiales principales de forma diferente a su predecesor. Trump recibió críticas liberales después de reunirse con Putin en la cumbre de Helsinki en julio de 2018, por aceptar la negación de Putin de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en lugar de aceptar los hallazgos de las agencias de inteligencia de EEUU. Resulta que las agencias mintieron y Putin tenía razón. Irónicamente, Trump fue vilipendiado por los medios cuando no aceptó las supuestas recompensas rusas ofrecidas a los combatientes talibanes por atacar a soldados estadounidenses en Afganistán, con Putin diciendo tanto que dudaba de la inteligencia como que no se le informó al respecto. Descubrimos luego que era una falsedad de los medios convencionales. No existía recompensa rusa. Goldman Sachs, Bank of America y John Pierpont Morgan concuerdan en 2 cosas. Dijeron que reducirán las tasas en 2024 y que habrá precios récord del oro en 2024. Si estás en el mercado de valores, las reducciones de tasas deberían asustarte. Las bajadas de tasas son malas noticias disfrazadas de buenas. Las 3 mayores caídas de la Fed en el S&P fueron en 1929, 2000 y 2007. Todas ocurrieron después del primer recorte de tasas de la Fed. El oro se disparó.
Con el inicio de un año electoral, surge una gran amenaza de incertidumbre. No es hora de que protejas tu jubilación con oro. Contacta a los americanos del grupo Patriot Gold hoy, antes de que sea tarde. Menciona la historia olvidada y siempre obtendrás el mejor servicio de Patriots protegiendo Patriots. El grupo Patriot Gold tiene el IRA sin tarifas de por vida, donde tu IRA o 401k pueden estar en oro y plata físicos, y puedes ser elegible para el IRA sin tarifas de por vida en traspasos calificados. Llama al 888-925-1970 para recibir hoy una guía gratuita para inversores. Patriot Gold Group ha sido el concesionario de IRA de oro más valorado por Consumer Affairs durante 7 años seguidos. Llame al 888-925-1970 ya. Antes y durante su presidencia, Trump acusó repetidamente a China de aprovecharse injustamente de los EEUU durante décadas. Como presidente, Trump sancionó a Huawei por sus supuestos vínculos con Irán e incrementó significativamente las restricciones de visas para estudiantes y académicos chinos debido al generalizado robo intelectual y tecnológico, y clasificó a China como manipuladora de divisas. Los ricos despiertos que se beneficiaron de la esclavitud en China, junto con políticos demócratas y Rhino, cuyas inversiones se volvieron contra él, estaban llenos de inversiones chinas que ni siquiera reconocían la esclavitud. Trump también retiró a los EEU de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico e impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio que competían con la producción estadounidense y lanzó una guerra comercial con China sobre bienes importados a los EEU, al aumentar drásticamente los aranceles en 818 categorías, de bienes valorados en $50 mil millones. Aunque Trump dijo que los aranceles de importación eran pagados por China al tesoro de los EEU, en realidad fueron pagados en parte por las empresas estadounidenses que importaban bienes de China. Aunque prometió durante la campaña reducir significativamente los grandes déficits comerciales de los EEU. El déficit comercial en julio de 2020, debido a la pandemia de coronavirus disease, 2019 fue el más grande mensual, déficit desde julio de 2008. Tras una renegociación en 2017-2018, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el TEMEC, entró en vigor en julio de 2020 como sucesor del TLCAN. También puso en vigor las reducciones de impuestos corporativos y personales que beneficiaron a todos los estadounidenses, ya que las empresas entonces tenían una mayor capacidad financiera para expandirse y contratar trabajadores, así como empresas que comenzaron a regresar a los EU desde el extranjero para aprovechar los incentivos. Esto creó las cifras de desempleo más bajas en la historia de Estados Unidos y las tasas de interés cayeron a menos del 3% sostenido. En 2017, cuando las armas nucleares de Corea del Norte se veían cada vez más como una amenaza seria, Trump advirtió que la agresión norcoreana se encontraría con fuego y furia como el mundo nunca ha visto. Pero Kim Jong-un detuvo las pruebas de misiles. Después de este periodo de tensión, Trump y Kim intercambiaron al menos 27 cartas en las que los dos hombres describieron una cálida amistad personal. Trump se reunió con Kim 3 veces en Singapur en 2018 y en Hanoi en 2019 y en la zona desmilitarizada de Corea en 2019. Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en reunirse con un líder de Corea del Norte, visitar el país y levantar algunas sanciones estadounidenses en un acuerdo que detuvo las pruebas de misiles. Trump se reunió con Kim Jong-un para también discutir la reducción de su arsenal nuclear, pero a pesar de los deseos de Trump, no hubo un acuerdo de desnuclearización, y las conversaciones en octubre de 2019 sobre ese tema se rompieron después de solo un día, aunque Corea del Norte no realizó pruebas nucleares desde 2017 hasta la administración de Biden. Trump ignoró a los marxistas progresistas hipócritas tras examinar el ataque terrorista del 9/11 de 2001. Tras el ataque de 2015 en San Bernardino, California, donde 2 musulmanes mataron a amigos no musulmanes y otros eventos perpetrados por inmigrantes musulmanes, Trump sugirió prohibir la entrada de musulmanes extranjeros a Estados Unidos hasta que se establezcan sistemas de investigación más fuertes. Posteriormente, modificó la propuesta de prohibición para países con historial de terrorismo comprobado. Los medios izquierdistas se desquiciaron.
El 27 de enero de 2017, Trump firmó la orden ejecutiva 13.769, que suspendió la admisión de refugiados durante 120 días y negó la entrada a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días, citando razones de seguridad. La orden entró en vigor de inmediato y sin previo aviso, causando confusión y caos en los aeropuertos. Las protestas contra la prohibición iniciaron en aeropuertos al día siguiente. Las impugnaciones legales a la orden provocaron medidas cautelares a nivel nacional. Una orden revisada del 6 de marzo que excluyó a Irak y dio otras exenciones fue bloqueada nuevamente por jueces federales liberales en 3 estados. Sin embargo, en una vindicación de la orden en junio de 2017, la Corte Suprema dictaminó que la prohibición podría aplicarse a los visitantes de las naciones, objetivo que carecen de una, cito, reclamación creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en los Estados Unidos. Fin de la cita. La Proclamación Presidencial 9645 reemplazó la orden temporal el 24 de septiembre de 2017, la cual restringía los viajes desde los países originalmente objetivos, con excepción de Irak y Sudán, y además prohibía a los viajeros de Corea del Norte y Chad, junto con ciertos funcionarios venezolanos. Aunque los tribunales inferiores bloquearon parcialmente las restricciones, la Corte Suprema permitió su entrada en vigor el 4 de diciembre de 2017 y respaldó la prohibición de viaje en junio de 2019, cuando el número de tropas estadounidenses en Afganistán aumentó de 8.500 en enero de 2017 a 14.000 un año después. Trump fue criticado por revertir su posición previa a las elecciones crítica de una mayor implicación en Afganistán. Pero los críticos de medios con mentalidad civil no entendieron que aumentó la fuerza de las tropas para asegurar que los tuvieran la capacidad para efectuar una transición suave hasta que las áreas de evacuación estuvieran aseguradas, preparándose para evacuar equipos militares, todos los estadounidenses, extranjeros y afganos calificados. Trump ordenó los ataques con misiles de crucero en abril de 2017 y en abril de 2018 contra el régimen de Assad en Siria, en represalia por los ataques químicos de Khan Sheikhoun y Douma, mientras también estaba destruyendo el califato de ISIS en la región. También se cree que murieron soldados rusos que eran miembros del grupo Wagner. En mayo de 2018, Trump retiró a los Estados Unidos del Plan Integral Conjunto de Acción de 2015, acuerdo entre Irán, los y otros 5 países que levantó la mayoría de las sanciones económicas contra Irán a cambio de que Irán aceptara restricciones en su programa nuclear. Y, como se esperaba, los analistas liberales determinaron que, después de la retirada de los Estados Unidos, Irán se acercó más al desarrollo de un arma nuclear. Pero de hecho, Irán había violado el acuerdo. Nunca había disminuido o detenido su enriquecimiento de uranio para armas nucleares. Los iraníes también violaron el acuerdo en numerosas ocasiones durante la administración de Obama, restringiendo los lugares que podían ser inspeccionados. Luego Trump volvió a imponer el embargo de petróleo a sus exportaciones, e Irán estaba casi en bancarrota al final de su administración. Trump hizo algo que varios presidentes anteriores prometieron pero nunca cumplieron. El 14 de mayo de 2018, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada allí, y apoyó la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Esto trajo la oposición esperada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga Árabe, todas las cuales son organizaciones hipócritas e inútiles. Deben haber olvidado que Israel ganó ese territorio en la Guerra de los 6 días de 1967, tras vencer a las potentes fuerzas sirias. Ahora es un área de amortiguamiento natural entre ambos países. En diciembre de 2018, Trump ordenó la retirada de la mayoría del personal militar de Siria. Una semana después, Trump dijo que no aprobaría ninguna extensión del despliegue americano en Siria. La Organización de las Naciones Unidas había sido crítica con las fuerzas estadounidenses en la zona en general, y el general Mattis renunció en protesta, considerando la acción como un abandono de los aliados kurdos de los Estados Unidos, que jugaron un papel clave en la lucha contra Estado Islámico de Irak y Siria. Sin embargo, la ONU no logró tomar el control de la situación después. En octubre de 2019, Trump habló con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y la mayoría de las fuerzas estadounidenses se habían retirado del norte de Siria.
Entonces Turquía violó el derecho internacional e invadió el norte de Siria, atacando y desplazando a los kurdos aliados de Estados Unidos en la zona. No obstante, debió ser una operación de las Naciones Unidas por sus serias preocupaciones por la presencia de tropas estadounidenses en la zona. Posteriormente ese mes, con un inusual acuerdo bipartidista de 354 a 60, la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó la decisión de Trump de retirar tropas de Siria, criticándolo por abandonar a los aliados, debilitar la batalla contra Estado Islámico de Irak y Siria y causar una catástrofe humanitaria. Aún así, ISIS estaba desmantelado, y los medios que criticaron a Trump por atacar a ISIS luego lo condenaron por retirar las tropas que combatían a ISIS. Vaya figura. Trump también apoyó las acciones del gobierno saudí en Yemen contra el terrorista Houthi apoyado por Irán, quien también atacó a Arabia Saudita, y en 2017 firmó un acuerdo de $110 millones para vender armas a Arabia Saudita. En 2018, EEUU dio apoyo limitado de inteligencia y logística para la intervención. Después de los ataques Houthi respaldados por Irán en 2019 a las instalaciones petroleras sauditas, Trump aprobó el envío de 3.000 tropas estadounidenses adicionales, incluyendo escuadrones de combate, 2 baterías Patriot y un sistema de defensa aérea de alta altitud terminal a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El 1 de enero de 2020, Trump ordenó el ataque aéreo que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani en Irak, quien había liderado operaciones terroristas iraníes y atacado a las tropas de la coalición en Irak y Afganistán durante años. Luego Trump amenazó con golpear 52 sitios iraníes si Irán respondía. El 8 de enero Irán atacó con misiles balísticos 2 bases aéreas de EEU, nivelando bases en Irak. Trump respondió con ataques de misiles y reintrodujo fuertes sanciones estadounidenses a sus exportaciones de petróleo y metales. También el 8 de enero, Irán derribó el vuelo 752 de Ukraine International Airlines después del despegue del aeropuerto de Teherán. En agosto de 2020, Trump no logró sanciones extra de la ONU contra Irán. En febrero de 2020, la administración de Trump negoció un acuerdo con los talibanes, que pedía la retirada de todos, las tropas extranjeras, las fuerzas de la coalición en 14 meses, condicionado a una garantía de los talibanes de que el suelo afgano no será utilizado por terroristas con el objetivo de atacar a los Estados Unidos o a sus aliados o a sus fuerzas, y para la liberación de 5.000 talibanes encarcelados por el gobierno afgano. Para el final del mandato de Trump, se habían liberado a 5.000 talibanes y a pesar de los talibanes, continuando los ataques a las fuerzas afganas e integrando a miembros de Al-Qaeda en su liderazgo, las tropas estadounidenses no fueron tocadas durante los últimos 18 meses de su administración, y esa fuerza se redujo a 2.500. Pero durante los últimos 18 meses de su presidencia, se sintió el impacto y los soldados estaban seguros. En julio de 2020, en respuesta a preocupaciones internacionales, la administración de Trump impuso sanciones y restricciones de visa contra altos funcionarios chinos en respuesta a sus ampliados campos de trabajo esclavo que albergan a más de 1 millón de la minoría étnica musulmana uigur del país. Vea nuestro video sobre ese problema y las corporaciones que se benefician del trabajo esclavo. También restringió en gran medida la entrada de estudiantes chinos a los EEU y las acciones del Instituto Confucio debido al continuo robo de tecnología e intelectual, propiedad y anillos de espionaje del Partido Comunista Chino en las principales ciudades de EEU. Pero en diciembre de 2019, cuando el Coronavirus Disease 2019 escapó, el Dr. Anthony Fauci operó y financió el laboratorio de Wuhan en China, el virus Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus 2 se propagó por todo el mundo en cuestión de semanas, y el primer caso confirmado en los EU se informó el 20 de enero de 2020. El grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca se formó el 29 de enero de 2020. Los medios disfrutaron difundiendo su campaña de desinformación. Desde mediados de marzo, Trump ofreció conferencias de prensa diarias del grupo de trabajo, junto a expertos médicos y funcionarios de la administración, promoviendo ocasionalmente tratamientos no probados y generando desacuerdos, según la prensa liberal. De hecho, Trump apoyó los tratamientos ya probados, disponibles y económicos, como un curso de 5 días de ivermectina, que se encontró seguro y efectivo para tratar a pacientes adultos con COVID-19 leve.
Pero los medios, a instancias de las compañías farmacéuticas que tenían a Fauci en su bolsillo, lo llamaron desparasitante para caballos y peligroso para los humanos, a pesar de su uso durante décadas en el tratamiento de enfermedades tropicales y exóticas. Las redes sociales liberales cerraron toda disidencia. Los medios criticaron a Trump por contradecir públicamente sus declaraciones privadas sobre el COVID-19. En febrero de 2020, Trump afirmó públicamente que el brote en los EU era menos mortal que la influenza, estaba muy controlado y pronto terminaría tomando consejos del Dr. Anthony Fauci, la Organización Mundial de la Salud y el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Al mismo tiempo, expresó sus preocupaciones personales en una conversación privada con Bob Woodward. En marzo de 2020, Trump le dijo privadamente a Woodward que lo estaba minimizando en público para no crear pánico. También siguió erróneamente, pero comprensiblemente, el consejo de los llamados expertos como el ahora desacreditado Dr. Fauci, CDC y OMS. Según se informó, el 6 de marzo Trump firmó la Ley de Apropiaciones Suplementarias para la Preparación y Respuesta al Coronavirus, que proporcionó $8.3 mil millones, $1.000 millones en financiamiento de emergencia para las agencias federales. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud reconoció la propagación de COVID-19 como una pandemia, y Trump anunció restricciones parciales de viaje para la mayoría de Europa a partir del 13 de marzo. El 22 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva restringiendo algunas formas de inmigración a los Estados Unidos para limitar la propagación. Luego, Trump estableció la política de permanecer en México. Además, Trump nunca cerró la nación. Dejó a los gobernadores decidir, y aquellos que no cerraron completamente, como Florida y Dakota del Sur, evitaron las consecuencias a largo plazo de la pérdida de empleo, el deterioro educativo y las dificultades económicas. Trump también fue ridiculizado por su uso repetido de los términos virus chino y virus de China y gripe de Wuhan para describir el COVID-19, lo que atrajo críticas de los expertos en salud. Irónicamente, ninguno de estos expertos se resistió al uso de los términos gripe española, enfermedad del legionario o rubéola alemana. Retiró fondos y participación de la OMS, y era bien sabido que China pagó a la OMS y a su director, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, más de $86 millones, casi 3 veces sus contribuciones anteriores, como soborno para mantener la clínica de Wuhan y a China invisibles por responsabilidad. Trump intentó ofrecer algún alivio con su operación Warp Speed para intentar sacar una vacuna viable al público, que ahora sabemos que es un suero ineficaz y a veces mortal, ya que no previene la enfermedad en absoluto. Hablaremos más al hacer nuestro programa sobre el Dr. Anthony Fauci. Estén atentos. Los medios liberales reportan que Trump afirmó, sin pruebas, que los científicos de la FDA eran parte de un estado profundo que se oponía a él y retrasaba la aprobación de vacunas y tratamientos para perjudicarlo políticamente. En realidad, Trump tenía razón, ya que la profesión médica fue obligada a seguir los mandatos de Fauci, CDC y OMS apoyados por China, o enfrentaban censura o perdían sus licencias si no jugaban el juego y enriquecían a las grandes compañías farmacéuticas con sus vacunas poco fiables y peligrosas. Las voces contrarias de los médicos que no estaban alineadas con Big Pharma o no eran parte del equipo de Fauci fueron silenciadas en las plataformas de redes sociales. El 2 de octubre de 2020, Trump dio positivo por COVID-19 al igual que su esposa, su hijo Barron, y numerosos miembros del personal y visitantes que se infectaron. Trump fue hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y fue tratado con un medicamento antiviral, posiblemente incluyendo ivermectina y un esteroide. Pese a los medios liberales convencionales distorsionados y poco fiables, cuando Trump no aceptó su derrota tras las elecciones de 2020 contra Joe Biden, solicitó un recuento de votos en los estados disputados. Eso es un derecho constitucional. Hillary Clinton lo hizo. Al Gore lo hizo. Cubriremos esto y más en nuestro programa de las elecciones 2020. Trump es el único presidente de Estados Unidos destituido 2 veces.
Después de que preguntó sobre la investigación ucraniana de los Biden en 2019 y sobre el soborno de $1.000 millones que Biden hizo para despedir al fiscal Viktor Shokin para eliminarlo de la investigación sobre Burisma y la participación de Hunter Biden, fue destituido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en violación del protocolo constitucional, por no haber realizado una investigación primero, sino ir directamente al juicio político por parte de la Cámara de Representantes. Fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, aunque la evidencia, incluso suprimida por los ridículos comités del 6 de enero, demostró lo contrario. Las acusaciones eran ridículas. El proceso fue ilegal y Trump estaba en lo correcto, como se verá en nuestra parte 4 sobre Joe Biden y en los programas sobre las elecciones de 2020 y el evento del 6 de enero. Trump absuelto por el Senado en febrero 2020. La Cámara lo acusó nuevamente en enero de 2021 por incitación e insurrección, y el Senado nuevamente lo absolvió en febrero. Más al respecto en el programa del 6 de enero. En la parte 3 de Trump, cubriremos todas las ganancias positivas que Trump, a pesar de estar lejos de ser una persona perfecta y un político inexperto, logró para los y el mundo, así como destacaremos todas las promesas que cumplió después de asumir el cargo. Gracias por ver el episodio de hoy de Historia Olvidada. Si disfrutaste este episodio, considera ser miembro del canal o unirte a nuestro Patreon. Esto nos compensaría el creciente costo de producción. Como siempre, dale like, comparte y comenta. Si tienes ideas para el programa, contáctanos y te responderemos pronto. Hasta la próxima vez.